Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre el saber y lo real. ¿Hay saber en lo real? Dice Lacan en el seminario 22. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Hay saber ahí? O otra pregunta válida tal vez sería, ¿qué tipo de saber hay en lo real? ¿No? Bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal, dale click a la campanita, suscríbete para no perderte ninguno de los videos del canal. Además, puedes suscribirte a Patreon para tener contenido totalmente exclusivo, contenido que no tenemos en esta plataforma, acceso a cursos, a clases especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que suscríbete, no te quedes fuera y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, en algunas ocasiones hemos hablado aquí en el canal acerca de lo real. Hemos hablado del sentido en lo real, hemos hablado de la existencia, ¿no? Hemos hablado de qué nos referimos con la idea de lo real, pero una pregunta que surge justamente en el seminario 22 de Jacques Lacan, en esta versión de Ricardo Rodríguez Ponte, se pregunta Lacan, ¿hay saber en lo real? Y si lo hay, ¿qué tipo de saber hay? Ajá. Bueno, comenzaremos un poco con la cita que justamente va a rodear justo el video de hoy, ¿no? Y menciona lo siguiente. ¿Hay saber en lo real? Está bien claro que la suposición de siempre, pero una suposición que no era hecha, hablando propiamente, que no era confesada. Es que según todas las apariencias lo había, puesto que lo real, eso andaba, daba vueltas. Y es eso precisamente lo que manifiesta que para nosotros hay un cambio, porque ese en lo real, nosotros tocamos allí un saber bajo una muy otra forma. Hasta ahí vamos a ir leyendo. Ajá. Es decir, lo común, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el vulgo diría, claro que hay saber en lo real, ¿no? En lo real que hemos dicho en otras ocasiones, al menos entendido en este canal, como aquello que es imposible, ¿no? Como en ese registro de lo imposible. Ahora bien, ¿cómo es que dentro de lo imposible puede haber un saber, ¿no? Unos dirían, tal vez, que es un saber que no puede explicarse, que no se ha podido poner en palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice Lacan que para nosotros, los analistas, el saber en lo real tendría que hablar o tendría que ser otro tipo de saber. Es decir, si bien lo hay saber en lo real, ¿qué tipo de saber hay ahí? Para algunos sería un saber, como les había mencionado hace unos instantes, un saber que no puede decirse, pero habría un saber de antemano. Para nosotros los analistas, ¿cuál es? Y vamos a seguir con la cita. Esto es particularmente, para retomar aquí mi construcción, es particularmente esto. Que si nos atenemos a que un saber tenga como soporte, no, yo digo el agujero, la consistencia de lo simbólico, lo que aparece en lo real es hablando propiamente esto. Esto es algo puesto en el plano porque pensamos que puesto en el plano aparece en lo real, a saber, en el interior del dominio que solo con la consistencia del redondel de hilo permite definir, que se presenta como un saber inmanente a lo real, que no hay ninguna forma de resolver, sino al ya ponerlo allí abajo en la forma del entendimiento, bajo la forma de algo que lo real sabría lo que tiene que hacer, y cuando no es entendimiento, y bien, es omnipotencia y la sabiduría de Dios. Bueno, aquí vamos a algo importante, ¿no? Va mencionando que ese saber en lo real no es sino porque está no en el agujero, sino en lo simbólico, ¿no? Lo simbólico, al fin y al cabo, tiene una relación con lo real y también con lo imaginario, ¿no? Ya que este enlace pone en relación a estos tres. Los tres no son por sí mismos, sino están en relación con los otros y son gracias a su diferencia con los otros. Por lo tanto nos dice, bueno, si bien hay un saber que pertenece al campo de lo simbólico, ¿qué tipo de saber hay? Hay un saber que podría pensarse malamente como ese saber de Dios, ¿no? Ese, como dice aquí, esa sabiduría de Dios.
esa omnipotencia. Es decir, habría un saber detrás de las cosas. Lo que podríamos pensar como en Freud, por ejemplo, la realidad fáctica. Es decir, nosotros conocemos las cosas dependiendo de nuestra propia experiencia y de nuestra propia psique, entre comillas, pero hay un saber detrás de eso. Ese sería, en esos términos, ese saber en lo real, malamente dicho, ¿no? Hay que aclararlo. Hay otro tipo de saber en lo real que pertenecería a ese campo de Lacan, ¿no? A lo que estaría pensando Lacan. No se trataría de ese saber omnipotente, ese saber divino, ¿no? Ese saber que solo Dios sabe, que no hay palabras hasta para decirlo, pero ahí hay cosas, ¿no? Es como que las cosas siempre han estado ahí y uno le va dando palabras, ¿no? Esto no era un separador hasta que inventamos la idea de separador. Pero el separador ya existía desde antes, ¿saben? Esa es una idea. Esto ya existía previamente, pero pasó a ser real, entre comillas, de la realidad, cuando lo nombramos. Bueno, vamos a ver qué dice un poco más adelante. Digamos que la idea de la omnisciencia, a saber que quien hacía andar la máquina, la vieja historia del saber en lo real, sabemos que esto es lo que ha sostenido todas esas viejas metáforas del alfarero, ¿no? Se dice, por ahí está la metáfora del alfarero en donde Dios es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Es decir, Dios sabe lo que hace. Como mencionaba Einstein en algún momento, ¿no? Dios no juega a los dados. Dios sabe lo que hace y es el saber de Dios el que va moldeando las cosas. Ese es una vieja idea del saber en lo real, del saber en lo imposible, de ese saber imposible de saber, ¿no? De conocer. Y aquí va la otra parte, ¿no? La contraparte de esa idea. Menciona: pero toda cuestión del saber hay que retomarla solamente a partir de eso, que un saber no es supuesto más que por una relación con lo simbólico, es decir, con algo que encarna por un material como significante, lo que por sí solo no es planear una cuestión liviana. Pues, ¿qué es el material significante?, se pregunta, ¿no? Y ahí entramos en un punto importante. De ello no tenemos más que la punta del hocico de Aristóteles. Es por cierto que la idea misma de materia no es pensable estrictamente sino surgida del material significante donde ella encuentra sus primeros ejemplos. Ahí es donde la idea cae. Es decir, si un saber no es más que una relación entre significantes, entonces no podríamos decir que había un saber antes de producirlo. No es que el saber siempre estuvo ahí, sino que se produce a través de la relación significante. Como hemos dicho en muchas ocasiones en el canal, un significante por sí mismo no significa absolutamente nada. Y como un significante por sí mismo no significa absolutamente nada, sino es por su relación con el otro que representa, no significa, representa un sujeto para otro significante, es por lo que se crea un saber. Es decir, el saber en lo real es un saber que va a producirse. No es un saber que estaba previamente ya predispuesto y que uno va y lo encuentra, sino es un saber que se produce. Y yo les pondría este ejemplo. La idea, por un lado, la vieja idea, que el saber de Dios, el saber divino, sería ese saber en lo real, sería como ir a escarbar, ¿no? A escarbar en una mina o algo así y encontrar algo. Pensemos en un arqueólogo, que sería un poco, si lo pensamos, la idea de Freud y el psicoanálisis, ¿no? Hacer un trabajo arqueológico en donde nosotros fuéramos desenterrando cosas que ya estaban ahí, pero no se habían encontrado antes. Eso sería una idea, la idea del saber de Dios. Cosas que ya están previamente, pero que no podemos saber. Y por el otro lado, sería la producción de saberes que no existían, sino por su relación con otros saberes. Vamos a lo que digo. En el video que tengo de qué es lo real, ¿no? En el canal,
Ahí justamente doy un ejemplo que tomé de una psicoanalista llamada, se me olvidó su nombre ahorita, pero bueno, en ese video doy su nombre, discúlpenme, por no recordarlo ahorita, Mónica Lydia Jacobson, ya, me acordé, de esta analista, Mónica Lydia Jacobson, tomo ese ejemplo en donde habla justamente de los números naturales, los números enteros y bla, 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 y consecutivamente, ¿no? ¿Cómo es que un real sería aquello que es imposible en ese grupo cerrado, ¿no? Un número entero es imposible en el conjunto de los números naturales, por ejemplo. No es que existiera antes, sino es que se creó a partir de la imposibilidad de los números naturales. Vamos a decir que ese saber en lo real es un saber a producir. Eso es la idea del saber en lo real. No es que ya había un saber, como es, por ejemplo, en la historia de los pacientes, ¿no? En el material simbólico que el paciente brinda. Ahí hay un saber, pero no es sino hasta que se relaciona con otra cosa que podemos entender un saber real, ¿no? En lo real. No sé si me explico, espero estar siendo claro, sino que el saber en lo real es ese saber que se va produciendo, que se va a producir. Está en espera de ser producido. A comparación de la otra idea que les daba de ejemplo, del arqueólogo que va y encuentra algo que ya estaba ahí. Bueno, espero haber sido claro, espero que el video de hoy les haya esclarecido algunas cosas referentes a la idea de lo real. Les recuerdo suscribirse a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y suscribirse también a Patreon para obtener contenido totalmente exclusivo. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.